Estás escuchando Sentimiento Nacional por AM 970 y FM 107.1 con la conducción de Antonio Ignacio. Se va un escondido, primera. Siempre bailo todos los domingos, todos los domingos. Siempre canto, siempre bailo todos los domingos, todos los domingos. Porque así se aleja el llanto todos los domingos, todos los domingos. Porque así se aleja el llanto todos los domingos, todos los domingos. Yo vivo en Santiago, aunque isleño soy, pero voy al pago todos los domingos, todos los domingos. Alcides Varela es un músico y cantor chamamecero, caacateño. Nació allá por el 42, más exactamente el 23 de septiembre de 1942. Nació en Nuestra Señora del Rosario de Caacatí. Y el poeta, escritor e historiador correntino Héctor Totti Bricigelli dijo de él: Alcides Varela es un amigo que de tanto en tanto nos sorprende gratamente con su música. Música chamamecera que se enciende con aroma de arachichú y niñurupá de su peculiar caacatí. Allí, con sus hermanos mayores, se nutrió en el colorido del paisaje natal para regalarnos después el embrujo de sus lagunas y sus montes en el hechizo de sus canciones. No está solo con su guitarra. Con él están los recuerdos niños, la antigua casa familiar, sus padres, sus hermanos, y con ellos exprime el zumo de su inspiración para salir a volar en los versos hechos canciones que viejos amigos alguna vez le acercaron, porque Alcide es cantor chamamecero. Cuando yo me vaya, alguna torcaza cantará su requiem para este zorzal. Y será en septiembre cuando allá en Corrientes hayan florecido los jacarandás. Algún acordeón llorará en sus notas la canción postrera diciéndome adiós, junto a un guitarrero pulsando las cuerdas de una vieja viola gastada y sin voz. Y se oye a lo lejos el rumor del viento trayendo el tranquilo algún chamamé. Qué buenos amigos con sus instrumentos estarán tocando para mí otra vez.
me habré ido silenciosamente, como va el camino a cualquier lugar. Sin embargo, hermano, estará mi alma rondando en corrientes para reposar. Y así por las tardes cuando el sol declina, cuando luz y sombra regalen color, yo estaré escuchando desde mi descanso la voz de mi río como una oración. Y se oirá a lo lejos el rumor del viento, trayendo el tranquilo algún chamamé. Qué buenos amigos con sus instrumentos estarán tocando para mí otra vez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Don Ramón, doña María. Es un gusto estar nuevamente junto a ustedes en una edición más de esto que hemos dado a llamar Sentimiento Nacional. Una propuesta de su radio amiga, Irete 25 Guaraní, a través de su amplitud modulada 970 kHz y frecuencia modulada 107.1 MHz. Y aquí estamos junto al amigo Marcos Favotti, hoy responsable de los controles técnicos y la puesta al aire. En este domingo 13, ¿verdad? 13 de octubre ya de este año 2024. Domingo que viene, 20 de octubre, Día de Mamá, así que vamos a estar haciendo un programa muy especial para todas las mamás el domingo que viene. Estamos en calle San Martín, 1380, de la ciudad que nació con la patria, Cursucuatiá, la sucursal del cielo. Aquí, en la provincia de Corrientes, República Argentina. Nuestro teléfono es el 423536, teléfono fijo de nuestra emisora, 423536. Bueno, comenzamos con este señor, guitarrista, poeta, compositor, autor, cantor, chamamecero, oriundo de Caacatí, don Alcides Varela, radicado actualmente en Corrientes, dedicado a su profesión. Él es artista, ¿no es cierto?, cantor, chamamecero, y ahí anda, repasando el chamamé por todo el país, don Alcides Varela. Y nos entregaba un tema, un chamamé, que le pertenece a don Héctor Bisigelli, este poeta y historiador, chamamecero de Corrientes capital, don Héctor Bisigelli. Este chamamé se titula Cuando yo me vaya, Cuando yo me vaya, y es el título del disco, del álbum que editó don Alcides Varela allá por el 2013. Este tema da el título a su trabajo. Y aquí lo estábamos escuchando a Alcides Varela con su conjunto, dejándonos este tema de Bisigelli. Pero hay más de don Alcides Varela. Este que viene es también un chamamé. Le pertenece a doña Nelia Arzuaga de Vallejos. Y se titula En la costanera de mis Corrientes. Lo escuchamos nuevamente a don Alcides Varela, nuestro invitado de hoy. Dale. En la costanera de mis Corrientes yo te encontré, bajo un sol radiante del mes de enero me enamoré. Tú fuiste mi diosa, mi más hermosa Cuñataí,
Me quedé tan triste desde esa tarde que te perdí. Contemplando el río en la costanera te recordé y me dije espero que no se olvide de mi querer. Pretendo que sea cierto y es tan solo una ilusión. Yo sé que te fuiste lejos y yo estoy con mi dolor. Correntinita, volver, no me hagas más padecer. No puedo olvidarte y siempre te esperaré. Contemplando el río en la costanera te recordé y me dije espero que no se olvide de mi querer. Pretendo que sea cierto y es tan solo una ilusión. Yo sé que te fuiste lejos y yo estoy con mi dolor. Correntinita, volvé, no me hagas más padecer. No puedo olvidarte y siempre te esperaré. Correntinita, volvé, no me hagas más padecer. No puedo olvidarte y siempre te esperaré. Don Alcides Varela tiene en su haber ya 5 discos grabados. El primero de ellos fue Serenata a mi pueblo. Luego le siguió Homenaje a mis amigos. El otro es Entre ñan de gente. Le siguió Soy correntino y cacatiano. Y el último, este que estamos presentando ahora, lo sacó en el 2013, como dije, se titula Cuando yo me vaya. Y don Alcides también es autor y compositor. Algunos de los temas de resonancia de don Alcides se pueden citar como Estoy volviendo, Curumí moneda, Caña con ruda, Reflejo de amistad, Caray octubre, entre otros tantos. Y precisamente vamos a escucharlo en este subtema que comparte la autoría con otro profesor, historiador, autor de libros chamameceros. Tiene 3 ediciones ya, 3 libros. Él se llama Enrique Antonio Piñeiro. Es un monte casereño, pero que está radicado en Corrientes. Es profesor de la universidad, el profesor Enrique Antonio Piñeiro. Y autor de 3 libros donde cuenta toda la historia del chamamé y de los chamameceros y los instrumentos y todas esas cosas. De él hemos aprendido mucho, gracias a Dios. Tuve la suerte de conocerlo e intercambiar trabajos. Algunos trabajos míos yo se lo facilité, se lo entregué allá en su casa de Corrientes y él me regaló los libros. Don Enrique Antonio Piñeiro. Bueno, Caray octubre entonces de Enrique Antonio Piñeiro y Alcides Varela por nuestro invitado de hoy, don Alcides Varela. Dale. Caray octubre está llegando y la paisanada en la enramada contenta están. Hay pan casero con butifarra
hay arrollado y hay chicharrón. La dama Juana con vino tinto es siempre buena en la ocasión. 1 de octubre es la costumbre muy familiar. Grande la mesa que es generosa con la provista pa' festejar. Tira de asado, gallina hervida con mandioca, batata y té. Abatí polenta con empanadas, la mazamorra y un chamamé. Nadie se olvida, caray, octubre, quien guarda tiene la opinión. Y el que malgasta lo que cosecha se queda solo sin su ración. Caray, octubre enseña a todos la mercancía saber guardar. Sabio consejo, chamigos, cuera, que todos sepan no malgastar. Un guitarrero con la acordeona zapateada se suele armar. De tardecita el mate amargo, chipa y rosquete no va a faltar. Caray, octubre, sana costumbre del compartir junto a los mitad. Con los afectos correntinadas, así festeja Ñandereta. Nadie se olvida, caray, octubre, quien guarda tiene la opinión. Y el que malgasta lo que cosecha se queda solo sin su ración. Caray, octubre enseña a todos la mercancía saber guardar. Sabio consejo, chamigos, cuera, que todos sepan no malgastar. Bueno, y vamos a escuchar una última pieza musical a cargo de don Alcides Varela. Este es un lindo valsecito, un valsecito creo yo que la autoría le pertenece a Adolfo Norberto Solís. Y él tituló a este vals General Paz de ayer. General Paz. Antes se llamaba Acaacatí, o mejor dicho, Acaacatí. Se llamaba, pertenece al departamento General Paz. Y de ahí de esa zona es don Alcides Varela. Entonces, él adoptó este vals de Adolfo Norberto Solís para cantarle a su pueblo. General Paz de ayer. Dale. Tus calles de arena, tu gente tan buena, noches de guitarra, canto y serenata. Mi alma de bohemio siempre te recuerda. ¿Cómo he de olvidarte, mi General Paz? Mi alma de bohemio siempre te recuerda. ¿Cómo he de olvidarte, mi General Paz? Tus casas antiguas, largos corredores, lugar de la cita con la tradición, donde una guitarra le canto a la vida, le canto a los sueños, le canto al amor. Donde una guitarra le canto a la vida, le canto a los sueños, le canto al amor. No hace mucho tiempo recorrí tus calles, pero qué cambiado estás, Cacatí. Quiero recordarte así como eras, soñar que el presente nada te cambió. Quiero recordarte así como eras, soñar que el presente nada te cambió. Guardo de esos días tan gratos recuerdos, la noche de baile en el alvear.
Si hasta siento tibia su mano en mi espalda, danzando y soñando al compás de un vals. Si hasta siento tibia su mano en mi espalda, danzando y soñando al compás de un vals. Parece mentira, pero es realidad, de que todo pasa y ya no vuelve más. Añoro las horas junto a tus lagunas, disfrutar lo hermoso de la juventud. Añoro las horas junto a tus lagunas, disfrutar lo hermoso de la juventud. No hace mucho tiempo recorrí tus calles, pero qué cambiado estás, Cacatí. Quiero recordarte así como eras, soñar que el presente nada te cambió. Quiero recordarte así como eras, soñar que el presente nada te cambió. Bueno, el domingo anterior recordarán ustedes que estábamos hablando de los distintos ritmos musicales que existen en el país, de norte a sur y de este a oeste. Cada región tiene sus propios ritmos musicales, folclóricos, por supuesto. Y hablábamos del sur, que está siempre un poco olvidado, y hablábamos de las chorrilleras, hablábamos de los caani, las canciones andinas, el loncomeo, la milonga cordillerana, la milonga surera, el malambo. Y también hablábamos de que allá por el año 2007, por Canal 9, se hizo un concurso de cantores al cual fueron invitados representantes de todas las provincias del país. Y recordarán que yo le dije que estaba conducido ese programa por Julieta Prandi y el Chino Volpato, aquel del trío Midache. Y entre ellos, después salieron 12 gurises. Digo gurises porque eran todos jovencitos, estos muchachos, todos jovencitos. Y los 12 ganadores grabaron un disco que lleva el título del programa, que se llamaba Coronados de Gloria. Y uno de los ganadores era un neuquino, un jovencito neuquino, que se llama, su nombre es Jonathan Lillo. Jonathan Lillo, así. Y bueno, y él ganó con este tema que lo vamos a escuchar en este momento. Jonathan Lillo, el neuquino, de jovencito. Después grabó otro solo, él sacó un disco solista, pero acá en este tema está incluido en el disco de todos los ganadores de aquel concurso de cantos. Jonathan Lillo. Hugo Casas, gran músico, gran compositor, es el autor de esta canción andina que se titula Hogar. Simplemente así. Hogar. Una canción andina de Hugo Casas, y escuchen qué lindo cómo canta este gurí. Neuquino él, su nombre Jonathan Lillo. Dale. La vida en un lugar donde la arena con el sol
guardan el grito original de la raza que me engendró. Allí he jugado a madurar por un trabajo pan y luz, donde se muere de esperar. Es mi pueblito allá en el sur, lado clarito del amor. Te extraño mi picún leufú, en tu alameda maternal. El viento silba su canción, la luna besa tu sausal y es un cultrún mi corazón. Horizonte a conquistar era el arroyo en que jugué, agüita del río Limay, húmedo espejo del Neuquén, madre brindándome un hogar entre sonrisas, pan y luz, donde se muere de esperar. Es mi pueblito allá en el sur, lado clarito del amor. Te extraño mi picún leufú, en tu alameda maternal. El viento silba su canción, la luna besa tu sausal y es un cultrún mi corazón. Y es un cultrún mi corazón. Este jovencito, Jonathan Lillo, es oriundo, y ahí lo nombran la canción, al pueblito de él, Picún Leufú, Neuquén, de ahí este guricito. Y ahí nombra, dice, es un cultrún mi corazón. El cultrún es un instrumento de percusión, es una especie de caja, no es un tambor, es una especie de caja, un tamborcito chiquito, chato, que se golpea. Ese es el cultrún. Bueno, decíamos el domingo anterior, refiriéndonos a la música del sur, de la Patagonia, que los representantes más conocidos de aquella zona, de aquella región del país, eran don Hugo Jiménez Agüero, que ya falleció lamentablemente en un accidente automovilístico en la ruta. Otro representante del sur eran don Napoleón Milton Aguilar. Digo era porque ya falleció también, en el 2011 falleció artísticamente lo conocemos como Milton Aguilar, pero él se llamaba Napoleón Milton Aguilar. Había nacido en Neuquén, también ahí en Bajada del Agrio, así se llama el pueblito, Bajada del Agrio, ahí en Neuquén. Y otros de los representantes son Rubén Patagonia, nacido en Comodoro Rivadavia, ahí en Chubut.
Después, otro de los representantes y conocidos cultores de la música sureña eran los hermanos Verbel. Néstor Armando, Hugo Marcelo y Marité Verbel, los tres hermanos. Creador de muchísimos temas. Y como le dije, están medio olvidados, ¿no? Esa gente que hace música tan linda. Y muchísima música han hecho, han compuesto, y muchísimos son los que le han grabado. José Larralde, por ejemplo, se cansó de grabarle temas a los hermanos Verbel. Hermosos temas. Y aquí vamos a escucharlos a ellos, a estos jóvenes hermanos Verbel. Néstor Armando, Hugo Marcelo y Marité. Ellos son de Plaza Huincul, allá en Neuquén también. Y vamos a comenzar con una milonga cordillerana que le pertenece a Marcelo y Hugo Verbel. A Marcelo y Hugo Verbel, los dos hermanos, compusieron esta cordillerana que se titula Nahuel el Indio. Y Nahuel en lengua mapuche significa tigre. O sea, a este indio lo llamaban el tigre. Y como dije, Nahuel es tigre en lengua mapuche. Entonces, los hermanos Verbel le dieron como título a esta cordillerana, a milonga cordillerana, Nahuel el Indio. ¿Lo escuchamos? Los hermanos Verbel. Allá va el indio Nahuel, cerro arriba con las cabras, pa' que va a cerrar el rancho, si ya no le queda nada. Allá va el indio Nahuel, invierno sin granada. Cuando se estire la tarde, se hará sombra en la bajada y será dueño de sombras, patrón de lunas gastadas, tal vez un poco de charqui, sale sus tripas amargas. Ay, el dolor del desamor, solo un sueño de piedra será su soledad. Allá va el indio Nahuel, cacho de tierra que llora, Sin lágrimas y sin llanto, mojando viejas auroras, mueca de nieve y silencio, beso que enfría su boca. hermano de la escartilla, Nacida en los ventisqueros, solo conoce sus ojos, caricias de sol y viento. No hay un amor que lo nombre, ni hay un
será su soledad. Ahí en la cadena montañosa de la cordillera de los Andes, una zona donde existen obviamente los picos, ¿no? Los picos altos de la montaña. Y ahí podemos encontrar el Chaltén, por ejemplo, que es una montaña humeante, que le llaman. Dentro de los Andes australes, ahí en el Parque Nacional Los Glaciares, en el Valle del Fitzroy. Ahí hay una cadena de montaña, una zona que le llaman Los Antiguos. Los lugareños le llaman Los Antiguos, refiriéndose a esa zona de montañas de la cordillera. Y entonces los hermanos Verbel grabaron Nombrador de los Antiguos. Este es un loncomeo. Loncomeo es un ritmo propio, característico de la zona sur del país, de allá, de aquella zona de la Patagonia. Y loncomeo en lengua mapuche significa movimiento de cabeza. Lonco es cabeza y meu es movimiento. Loncomeo, movimiento de cabeza significa. Este es un ritmo muy propio de aquella zona y le pertenece a Carlos Alberto Gutiérrez, este loncomeo. Y lo grabaron ellos, los hermanos Verbel. Nombrador de los Antiguos. Dale. Tamborcito araucano, madera, lenga, un mito que se trepa desde las leñas, silbidos de pifilca que lejos llegan, y en el cordón del cantao será la fiesta. Ritual de los araucanos que pocos quedan, trayendo desde los siglos la misma queja, pedirle al calfurrenchar que no le quiten la tierra. Anda poblando el aire el grito de la fidela, y avilas el loncomeo, hasta el alma se le suelta, y andan llorando trutucas, pidiendo al cielo que llueva, ritual de los araucanos que pocos quedan. Don Prudencio Tramaleo golpea y golpea, tamborcito retobao con un cuerito de yegua, y la Florinda Domínguez sueña con ser tamborera, ritual de los araucanos que pocos quedan. Doña Victoria Nayanca al cielo su canto eleva, la acompaña la Petrona, tejedora de leyenda, y Valerio Payaguala acompaña la bandera, ritual de los araucanos que pocos quedan. Quisiera nombrar a todos para que un día se sepa que aquí vivieron paisanos que taparon las arenas. Ritual de los araucanos que pocos quedan. Ritual de los araucanos que pocos quedan. Ritual de los araucanos que pocos quedan. Ahí los hermanos Verbel nombraban a los araucanos, ¿no? Son pueblos originarios de esa zona. Los araucanos, los mapuches, los tehuelches, los patagones. Patagones fueron los habitantes originarios de la Patagonia. Eran
significa pie grande. Porque eran altos. Más de 2 metros medían estos pueblos, estos habitantes del sur. Inmensos eran. Cuando llegaron los conquistadores a la Patagonia, se asustaron, se asombraron de ver gente tan grande, ¿no? Altos, inmensos. Y los pies grandotes, porque andaban siempre descalzos, por supuesto. Pero muy distinto a los guaraníes. Los guaraníes eran todos petizones, así medio, bien retacones, ¿viste? Bien fornidos nuestros antiguos, nuestros ascendentes, de donde nosotros provenimos. Los guaraníes eran todos petizos, retacones, morochos, ¿sí? En cambio los patagones no eran inmensos. Bueno, también ahí existían los aoniken, esos eran otra raza que existían allá en el sur. Bueno, vamos a escuchar nuevamente a los hermanos Verbel, un temita más. Este se llama, es también un loncomeo de Marcelo Verbel. Y pues significa uno de los 4 puntos cardinales, ¿no? Cardinales. Sur, norte, este y oeste. Puel significa este. El punto cardinal, el este, de donde sale el sol. Puel, se titula este loncomeo y le pertenece a Marcelo Verbel, y aquí, junto a sus hermanos, nos interpretan los hermanos Verbel. Puel, dale. La vida viene del este viene el amor. Dios está en todo lugar, pero vino del este por el sur. Del este viene la vida, el viento corre hacia el este. Cuando llora tras el sol del invierno la luna, tan triste. La gloria venga en la fe y el calor del sol y la vida. Pues, de allá se cierra la herida. Morena india del pleno de sangre y calor, hacia el este hay que parir, porque viene la vida con el sur. La madre tierra también, mi raza parió hacia el este. Por eso mi raza
Antes de ir a la pausa publicitaria, vamos a escuchar un último tema interpretado por los hermanos Verbel. Este también es un loncomeo de Luis Rosales. Luis Rosales es el autor. Y él lo tituló Yapay Peñí. Yapay Peñí en el idioma mapuche significa salud hermano. Yapay Peñí, salud hermano. Loncomeo de Luis Rosales, los hermanos Verbel. Dale. Yapay Peñí, mi paisano, Yapay Peñí, hermano, brinda por este pulque que bebemos. Mis antiguos vuelven a poblarme. Iba a quedarse en mi tierra, viejo ritmo americano, por de los camarucos que bailan los araucanos. Yapay Peñí, Yapay Peñí. Se le volvió sensible el corazón con el vino, entró a bailarle en la sangre, muy profundo el viejo ritmo. Allá en las tiendas del bueno anda mi raza que dejó por campos mapu su dolor, su tradición. Ensaya un paso inseguro, es el pulpo que anda dentro. Danza, danza, mueve el hombre porque la baila Si llora, Yapay Peñí, Yapay Peñí. Yapay Peñí. Bueno, capaz que tenemos tiempo para uno más, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar entonces. Y yo le quería hablar de Milton Aguilar, ¿no? Este gran compositor, músico sureño también, autor de tantísimos temas. Vamos a escuchar un temita de su párate que acá está. Este tema se llama Patagonia, levántate. Así se titula. Es una canción patagónica que le pertenece a Luis Alberto Ibáñez y al propio Milton Aguilar. Y aquí lo interpreta Milton Aguilar. Patagonia, levántate, canción patagónica. Dale. Vertiente de esperanza, Patagonia, tierra de valiente raza india, voluntad de nativo, no doblegues tu empeño, abrir senda al futuro, ver tus sueños maduros, pega fuerte tu grito, suelta al tiempo tu rabia, que despierte al silencio, de pie en mi Patagonia, vital país la urgencia, unidos los
Patagonia, Patagonia. Despierta, pueblo unido, que el invasor acecha. Andan como chimangos sobrevolando la tierra. Miremos lo pasado para tomar conciencia. Peleemos el futuro de nuestra sangre nueva. Patagonia, Patagonia, Patagonia. Pega fuerte tu grito. Suelta al viento tu rabia. Que despierte al silencio. De piel mi Patagonia. Grita al país la urgencia. Y unidos lograremos defender tu grandeza. Patagonia, Patagonia, Patagonia. Miremos lo pasado para tomar conciencia. Luchemos el futuro de nuestra sangre nueva. Patagonia, Patagonia, Patagonia. Estás en Radio Guaraní. AM 970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Es la hora 9. 1 minuto. Temperatura 23 grados. Humedad 85%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas, más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747.
Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Sábado 12 de octubre. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Jara. Este año te presentamos la fiesta en carpa gigante. Y actuarán Ángel Pisochi y Los Ángeles del Chamamé. Me preguntan por qué tomo. Entérate que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá, Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú Cuatiá. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú.
Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono de contacto 3774-490139, con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Cursucuatiá, Corrientes. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá, ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774-566483 o al 3774-599085. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:12 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 85%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Estás escuchando Sentimiento Nacional por AM 970
y FM 107.1, con la conducción de Antonio e Ignacio. Se va un escondido, primera. Bueno, estamos nuevamente junto a ustedes para seguir compartiendo esta propuesta de su radio amiga LT25 Radio AM 970 y FM 107.1. Y vamos a seguir con este señor. Vamos a escuchar unos últimos dos temitas, porque hay otras cosas que les quiero contar. Vamos a terminar entonces con Milton Aguilar. Dos temitas. Este hombre nacido, como dije, en Neuquén, embajada del Agrio, provincia de Neuquén. Este es un malambo sureño que le pertenece a Milton Aguilar y que se titula Soy de esta Mapu. Mapu es tierra. Soy de esta tierra, significa. Soy de esta Mapu. Un malambo sureño. Y por último vamos a escuchar a Milton Aguilar en un triunfo de Luis Alberto Ibáñez que se titula Surco de Esperanza. Surco de Esperanza. Lo escuchamos a Milton Aguilar, primeramente Soy de esta Mapu y luego Surco de Esperanza. Dale. Soy de esta tierra argentina, donde el Pehuen se levanta para andar la geografía por la región de mi raza. Vengo de un tronco partido por el fragor de las hachas, como un retoño imposible que nutre su última savia. Y levanto mi alarido en la caña de Tacuara para vencer al olvido con la chuza de mi lanza. Soy de esta tierra que tiene la más altiva prosapia por la sangre de sus hijos que hoy florecen las aljabas. Territorio que sostiene Sudamérica en su mapa. Corazón de Patagonia donde palpita la patria, donde la luna se queda suspendida entre las ramas y el arco iris se vuelve pez luminoso en las aguas. Soy de esta tierra pehuenche que Anamuncurá lo guarda, soberbio garrón de piedra que su grito prolongara más allá del alarido con un lirio de las almas. Soy de esta tierra que sueña sueños en Laguna Blanca, con cisnes que se quedaron para morirse en su magia, con la noche sobre el cuello y la nieve en las espaldas. Soy de esta tierra que vuela con el vuelo de las águilas, que en el mito se agiganta con las alas victoriosas del teniente Candelaria, el vencedor de los Andes, que está durmiendo en Zapala arrullado por el viento y el canto de las calandrias. Sepan aquellos que piensan que aquí nunca hubo nada, que hay varios cientos de abuelos en la greda de las bardas y la historia del planeta escrita en sus piedras lajas con rastros de dinosaurios, huesos, peces y algas. Soy de esta Mapu que tiene la más antigua prosapia, las más antiguas estatuas, troncos de piedra y de pie, sin el sueño de las ramas, testigos del cataclismo de la era secundaria, petrificados caciques que escrutan en las distancias. Soy nacido en esta tierra, de cordilleras y bardas, aborigen paraíso de piñones y manzanas, donde Dios en patas anda, con chiripá de arpillera en los eyipunes baila. Siento que soy de su estirpe, brote, semilla y rama, floreciendo penitente entre carillas y zampas.
Desnudo grito en el viento, crucifijo de araucarias, punta de flecha perdida. Que hoy mis tendones disparan por la memoria de ayer y la gloria de mañana. Soy de esta tierra argentina, aborigen paraíso de piñones y manzanas. Sepan aquellos que piensan que aquí nunca hubo nada, que hay varios cientos de abuelos en la greda de las bardas y la historia del planeta escrita en sus piedras lajas con rastros de dinosaurios, huesos, peces y algas. Soy de esta Mapu, que tiene la más antigua prosapia. Soy sangre que corre en el tiempo con un torrente de lava llevando entre sus cenizas las nubes de la esperanza. Sobre esta tierra argentina se hizo mestiza mi raza, porque a esta tierra la riegan sangre india y sangre blanca. Arrastran siglos tu caudal, aguas bravías, abriendo surcos se hacen grietas de esperanza, donde la vida de los hombres no te amansa, te entregas mansa por grandeza de mi patria, donde la vida de los hombres no te amansa, te entregas mansa por grandeza de mi patria. Naciste en tierra de lanza y de coraje, Neuquén de nombre, por darte solo un nombre. Voy transitando tu huella milenaria, oh gran errante, padre de esperanza. Voy transitando tu huella milenaria, oh gran errante, padre de esperanza. Más argentinos que habiten este suelo, que de esta tierra la patria se hace grande. Sobran razones, refresca tu memoria. Venite al sur, Neuquén te está esperando. Sobran razones, refresca tu memoria. Venite al sur, Neuquén te está esperando. Perdón, hermano, no quiero reprocharte, solo he querido recordarte por si acaso. Es el orgullo para todos los neuquinos, porque a este suelo lo reclama la patria. Es el orgullo para todos los neuquinos, porque a este suelo lo reclama la patria. Yo no reprocho que aquel que a ti se abraza y te defiende como un hijo de su vientre, solo me duele cuando vienen de otros lares y te reniegan después de amamantarse. Solo me duele cuando vienen de otros lares y te reniegan después de amamantarse. Más argentinos que habiten este suelo, que de esta tierra
hace grande. Sobran razones, refresca tu memoria. Venite al sur, Neuquén te está esperando. Sobran razones, refresca tu memoria. Venite al sur, Neuquén te está esperando. Bueno, hasta aquí llegamos con la música del sur. Milton Aguilar. Y estos días pasados, más precisamente ayer, no es tan pasado, ayer nomás, 12 de octubre, los curuzucuateños nos vestimos de fiesta, el pueblo estuvo de fiesta para celebrar el día de nuestra patrona, nuestra querida Señora del Pilar de Curuzucuatiá. La fe en la Virgen del Pilar acompañó al pueblo de Curuzú desde sus inicios, nacido allá en 1810, y bajo el amparo de la Madre de Jesús. El 12 de octubre de cada año se celebra su día litúrgico. Transcurriendo el año 1790, en el sur correntino, un grupo de vecinos de Curuzucuatiá pide al cabildo dar origen a una pequeña villa y colocarla bajo el amparo de María del Pilar, patrona de la hispanidad, lo que es autorizado, y así es traída desde San Roque de Corrientes una pequeña imagen de madera que se ubica en la capilla que uno de los vecinos dona para venerarla. Primero ubicada en lo que hoy es la comisaría, y luego en la esquina de la actual calle de El Maestro y Juan Pujol. Ahí estaba la vieja capilla. Al pasar por esta región, rumbo al Paraguay, allá por noviembre de 1810, Manuel Belgrano funda definitivamente el pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Curuzucuatiá, poniendo a la naciente población bajo el amparo de la más antigua de las advocaciones marianas. En 1826 la pequeña capilla que albergaba la sencilla imagen se incendia, lo que obliga a los vecinos a pensar en un nuevo templo, ahora sí más grande que aquel, para que la comunidad se reúna y viva su fe. El mismo, ya con otras dimensiones, se inaugura en 1890 con una nueva imagen de la Virgen. La imagen histórica es llevada a Peruborría, una capilla de Peruborría, puesto que se creía que no podían existir dos imágenes de María en un mismo templo. Entonces la llevan a Peruborría. Así, a principios de 1900, la imagen es renovada nuevamente por la que actualmente se halla en el retablo mayor del templo. Y en 1958 la misma es coronada por el obispo como patrona jurada de la ciudad de Curuzucuatiá. Ya entrada la década de 1980 y la imagen histórica es traída nuevamente al templo madre de la ciudad, donde se la guarda en su camarín y solo sale para las grandes fiestas religiosas que vive el pueblo cristiano. Como ocurrió. Ella sale cada 12 de octubre al hombro de sus hijos curuzucuateños. Nuestra querida y venerada Virgen del Pilar de Curuzucuatiá. Danos el bien
de vivir en la fe y el amor. Danos la luz de tus ojos para ver a Dios. Desde el principio, con fe guíaste el destino de tu pueblo correntino. Cruz de papel, en pago largo, fuiste piedad y consuelo de los bravos que nos dieron la libertad. En tu procesión, Virgen del Pilar, Madrecita Santa, vas sembrando amor y en tu bendición nace una esperanza. Sencilla y mini, tu imagen feliz irradia alegría. En la inmensa paz de tu corazón queremos vivir. Aquel ayer te llevó lejos de nuestro hogar y con pasión regresaste y estás en tu altar. Eres humilde como tu primer capilla, su techo era luz divina y Carandá. Somos cristianos y vamos con la esperanza que solo con fe se alcanza la eternidad. En tu procesión, Virgen del Pilar, Madrecita Santa, vas sembrando amor y en tu bendición nace una esperanza. Sencilla y mini, tu imagen feliz irradia alegría. En la inmensa paz de tu corazón queremos vivir. Virgen del Pilar. Qué hermosa canción. Obra de 3 músicos. Un monte casereño, nacionalizado cruzucuateño, el doctor Rómulo Espinosa, Romy Espinosa. Los 2 cruzucuateños, también autores de este tema, Juan Carlos El Babi Gadea, inolvidable, y otro músico inmenso, acordeonista y tecladista, el gran Roberto Ramón Romero. Autores de esta hermosa pieza musical, Virgen del Pilar, en homenaje a nuestra patrona que ayer estuvimos celebrando su día. Jorge Cafrune, junto a un guricito, tenía 11 años, este guricito. Lo conocimos como Marito. Y muchas veces se creyó, durante mucho tiempo se creyó que el Marito que grabó con Cafrune era Mario González Jairo. Ese es cordobés de Cruz del Eje. Equivocadamente, todos creíamos que el Marito de Jorge Cafrune era Jairo. Grosso error, no era Jairo. Este Marito que grabó en el 71, grabó 2 discos, grabó con Cafrune. El primero en el 71, tenía 11 años porque él nació en 1960, este guricito. Nació en 1960 en Bernal, provincia de Buenos Aires, ahí partido de Berazategui. Ahí nació, bajo el nombre de Mario Guillermo Perrota. Ese era el nombre de Marito. Era de ahí de Bernal, provincia de Buenos Aires, cerquita de Quilmes, por ahí por esa zona está. Y en el 71 grabó
el disco Virgen India con Cafrune. Y en el 73 grabó el segundo disco que se llamó De mi madre. Y de ese primer disco, Virgen India, y como un homenaje también a nuestra patrona, a nuestra Virgen de Pilar, vamos a escuchar a Cafrune con Marito, Mario Guillermo Perrota. Esta es una canción que le pertenece a los hermanos Albarracín. Ellos crearon esta página musical y la titularon Virgen India. Virgen morenita, Virgen milagrosa, Virgen morenita, te elevo mi cantar. Son todos en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, Señora del lugar. Son todos en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, Señora del lugar. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Virgen morenita, Santa Inmaculada, Virgen morenita, Señora del lugar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Virgen morenita, India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Hay una canción muy hermosa que quiero compartir con ustedes y también como un homenaje a nuestra patrona, nuestra Virgen del Pilar de Curuzucuatiá. Su autor es Franz Schubert. Él es el autor. Hay infinidades de versiones de esta canción. Hermosa. Yo tengo alrededor de 100 versiones diferentes de distintos intérpretes de este tema. Y me decidí por la versión que grabaron Los Nocheros.
esos 4 salteños. El tema, escúchenlo, les va a gustar. En honor a nuestra patrona. Los Nocheros, de Franz Schubert, Ave María. Bueno, hasta aquí nuestro homenaje a la patrona de nuestro pueblo, que fue ayer, 12 de octubre, el día litúrgico de Nuestra Señora del Pilar de Curuzucuatiá. Bueno, hay otro personaje que
que es el brazo que eleva a nuestro país en la economía, en todo lo que tiene que ver el progreso de nuestro pueblo, y que muchas veces lo tenemos olvidado. No le damos el reconocimiento que se merece, que tiene su día y que muchos nos olvidamos que existe estas personas que hacen la grandeza de nuestro pueblo. Me estoy refiriendo al trabajador rural, a nuestro querido, enorme Mencho. Dice que a fuerza de brazo nomás levanta solo él, con su voluntad, con su coraje, con su valía de hombre probo, trabajador honesto, el peón rural. En Argentina el Día del Trabajador Rural se celebra cada 8 de octubre. Hace poco nomás, unos días atrás nomás, fue el Día del Trabajador Rural. Ya que en esta fecha del año 1944 se sancionó el primer estatuto del peón de campo, mediante el decreto 28.169 del gobierno militar del entonces general Edelmiro Farrell, allá por el 44. El estatuto establecía medidas en defensa del salario del peón y la estabilidad del trabajador. El estatuto fue el primer antecedente legal para encuadrar la actividad de los peones rurales, con normas que, en defensa del salario, el pago en moneda nacional, descanso obligatorios, alojamiento en mínimas condiciones de higiene, alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia médico-farmacéutica y vacaciones pagas. Nada de esto tenía el peón antes. Después que se estableció, que nació este estatuto, tomó vigencia este estatuto, ahí empezó el peón recién. Y no del todo, todavía falta mucho. Hay muchos que no respetan el estatuto del peón de campo. El estatuto fue luego derogado por un gobierno militar, restituido en 1974 y vuelto a derogar por la dictadura militar del 76. Y fue en el 2004 que se reinstauró el 8 de octubre, Día del Trabajador Rural. En el año 2011 se sancionó el nuevo estatuto mediante la ley 26.727 de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, la UATR. Entonces, nosotros sencillamente y humildemente queremos rendirle nuestro homenaje a todos los peones de campo, a todos nuestros hermanos, olvidados muchas veces. Y esta es una obra muy linda, un poema que escribió el país Julián Jerónimo Cini. Y acá lo tomó Carlito Serial, nuestro Carlito Serial, turuzucateño. Y junto a su grupo, a su conjunto Cruz de Papel, grabaron este poema y nos cuentan sobre este personaje enorme que tenemos los argentinos, que es nuestro Mencho rural, nuestro peón rural. Carlito Serial, Cruz de Papel, Guá, Mencho. Acababa de celebrar la misa esa noche y salía de la sacristía cuando me encuentro con mi padrino, el padre Demetrio. A boca de jarro me dijo: ¿qué vas a hacer esta noche? Le contesté nada. Él agregó: te invito, vamos. Me alzó a su auto y me llevó a Itatí, en donde era párroco su hermano, el padre Vladimiro. Por el camino me aclaró: hay un asado, va a estar el señor fulano.
quiero que le explique de algún modo, porque te escuchó predicar y dice que sos comunista. Como yo te conozco de sobra, hijao, quiero que le expliques. Cuando llegamos ya estaba avanzado el aperitivo. Éramos 5 en total. Me acuerdo que estaba el doctor Verón, ese gran médico de los pobres. Enseguida, tras los consabidos saludos, mi padrino me mandó al frente con esta frase. A ver, ahijado, ¿cómo es eso de que me han dicho que ahora sos comunista? Yo traté de explicar lo más sencillo posible que el segundo mandamiento de la ley de Dios iba pegado al primero y que no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, sino amo a mi prójimo a quien tengo al lado. Pero no fui muy lejos con mi explicación porque don fulano me cortó y tomó la palabra e hizo él su propia interpretación del Evangelio. Y como era muy religioso, aplicó el texto a su vida de empresario rural y mirándome le dijo a mi padrino: este curita quiere hacernos cambiar, pero él es muy joven todavía, no sabe cómo es nuestra gente de campo. Si vos al peón lo tratás bien, no te rinde. ¿Qué va a darle cama con sábana y frazada? Toda la vida es mejor que duerma en el corredor, sobre las calchas nomás. Y palmeándome me aconsejó: Julián, cuando tengas mi edad vas a entender estas cosas. Mi padrino me guiñó un ojo, exageró la cosa y cambiamos de tema. El asado estaba riquísimo, pero a mí me cayó mal. Hermanos musiqueros, no paren de tocar. Sosténganme la noche un cuarto de hora más, que con el vino adentro me ha empezado a sangrar el dolor de mi pueblo y no puedo callar. Quiero pararme adentro del chamamé y cantar ese dolor tan mencho, tan nuestro y popular. Ese dolor de siglos que le obligó a llorar al acordeón alegre y a nuestro embaracá. Déjenme, compañeros, tan siquiera nombrar el perfil sin poesía, pero pura verdad. La figura sin nombre tallada en Ñanduay, del mencho correntino Martín Fierro Cabal. ¡Guau, mencho! Bien plantado, corajudo. Y pensar que hay gente que se ríe de tu estampa racial. No te han visto, chamigo, no saben ni sabrán cómo volteas un toro por las guampas nomás. No te han visto ni saben ni quieren recordar, porque estás en la historia. Que lo diga Cabral, lo que sos si se trata de ser fiel y pelear por lavar una ofensa o por la libertad de un apellido solo. No te hace falta más, de fierro para el trabajo y para el amor. Igual. Tenés tu lengua propia, tu baile y tu piedad. Y sos inconfundible hasta cuando gritás. Quien conoce la historia de Corrientes podrá entender la tristeza que a veces viene y va por tu sangre caliente que no niega la va de corazón poeta y oído musical. Sobre tu lomo pesa una larga maldad de hermanos avivados que un día han de pagar tu sudor y tu atraso que da risa al contar que si te falta escuela te sobra dignidad. ¿Que te pagan? ¿Quién dijo? Si el sueldo que te dan cuando te dan no alcanza pa'l gasto, ni que hablar. Mira si te pagaran lo justo nada más. La antigüedad, los hijos y el sol a sol que andás. Se piensan los señores que no necesitas lo que ellos necesitan para poder amar. Por eso es que te dieron un rancho cuando más, donde amar 4 noches por mes, y ese es tu hogar. ¿Ellos piensan acaso como debes pensar? ¿Qué va a ser de tus hijos? ¿Dónde irán a parar? ¿Quién conoce en el pago algún profesional cuyo padre haya sido como vos un mensual? Después,
se escandalizan de tu triste verdad. Si sábado por medio te vas y te empedás. Pero ¿qué otro derecho te queda para gozar, sino olvidar un rato, aunque cueste olvidar? Ellos no toman vino, no toman, claro está, en mostrador de orilla, 3/4 han de tomar. Por eso es que no saben, ni nunca lo sabrán, cómo se ahoga en vino la pena de un mensual. Pero que sepan todos y cada cual, que esto se está acabando, que esto no aguanta más, y es como si las aguas mansas del Uberá decidieran ser río y se echaran a andar. Quiero gritarlo al viento, si es posible cantar, anunciando que es tiempo de juntarse y andar hacia la patria grande que ya soñó Tupac, San Martín y Bolívar y tantos otros más. Hacia la patria grande, país de libertad, donde el sudor del Mencho valga más que su pan, donde la tierra madre no se pueda comprar y es tan tuya y tan mía que hay que amarla nomás. Es tiempo, sí, ya es hora, comienza a clarear. Desde los 4 rumbos se juntan los abá, y es como un puño inmenso que se cierra y está por rematar la noche y alzarse en Zapucay. Guau, Mencho. Gente abacha, amigo. Bueno, vamos a entrar a salir. Pero antes le voy a contar una breve anécdota. Una experiencia propia, que la viví. Por razones laborales. Un cierto día visité la estancia La Estrella. Acá nomás, cerquita de Mariano Indalecio Loza. Solario, va. Ahí. La estancia de La Estrella de los Meave Mató Garat. Fui a hacer un relevamiento del personal. Y ahí me encontré. En el galpón estaba todita la menchacha y toda la peonada mateando. Y yo me prendí a la rueda con ellos. Mientras hablaba con ellos. Y ahí conocí a un gente, uno de los peones de la estancia de La Estrella, llamado Germán Martín Sousa Rey. Y había sido que él era el líder del conjunto musical chamamecero Los Yaguareté, de Solari. Lamentablemente Germancito ya no está entre nosotros. Se fue. Joven se fue, amigo. Germán Martín Sousa Rey. Y me contó de su conjunto. Y me dijo, Tomás, yo te escucho siempre tu programa. Y yo sé que te gusta el chamamé. Tomás. Y me regaló ese disco llamado Homenaje al Mencho Argentino. Con esto me despido de todos ustedes, agradeciéndole en primer lugar a Marquito Favote, que me acompañó esta mañana, y a ustedes también les agradezco que me acompañen todos los domingos. Y el domingo, si Dios y la Virgen lo permite, vamos a volver con un programa similar, pero ya rendiéndole un homenaje a nuestra madrecita, Día de la Mamá, el domingo que viene. No olvidarse, Día de la Mamá el domingo que viene. Hay que quedarse en casa y acompañar a mamá. Nosotros nos vamos hasta el domingo, pero lo dejo en la grata compañía de la música con Los Yaguareté. Homenaje al Mencho Argentino, de Germán Martín Sousa Rey. Hasta el domingo que viene. Y gracias. Chao. Quiero rendir homenaje al correntino racial, al noble Mencho de estancia que muchos quieren despreciar, herencia de abuelos gauchos que hicieron patria taitá, a poncho, lanza y coraje, y de a caballo nomás,
Ese es el Mencho argentino, Reicuajapa Checambá. Ese que enlaza un novillo a la cruzada nomás, pa' curarle las bicheras a campo afuera Taitá. Y a cincha de su caballo se arregla solo el cambá, con coraje, con astucia o por ser vaqueano nomás. El que hace vibrar al viento en sonoro Zapucay, cuando en brava lucha vence al más temido bagual. El que se luce en los bastos o así en las crines nomás, que se levanta de un salto si es que al suelo fue a parar. Destreza que tiene el Mencho y que no se puede igualar. Ese que tranca un vacuno de puro gusto nomás, y al potro bruto y salvaje mansito lo ha de dejar. El que soporta de pie el tirón de algún pial, conocedor de penurias y de dura adversidad. Ese que las heladas ni el más crudo vendaval o el peor de los calores les hace mella Taitá. Puesteros que en madrugada de lluvia, rayos y truenos, con su caballo y su perro va a cumplir con su jornal. Ese es el Mencho argentino, Reicuajapa Checambá. Ese que allá en la gesta de Malvina y Soledad abonara con sus huesos el suelo patrio Taitá y escribiera con su sangre en la historia una vez más la estirpe del correntino, macho valiente y tenaz. El que viste con orgullo la pilcha tradicional, canillera, guardamonte y de escuela Chetaitá, sombrero, bombacha y bota cuando se va a bailar, y le sobra un chamamé en 2 hileras nomás para expresar su alegría bailando por además. Yo que llevo un Mencho aquí adentro y se me quiso revelar, herencia de mi padre Antonio y de mis abuelos Taitá. Yo lo oí decir con orgullo, yo fui Mencho Checambá, alambrador, esquilador, tropero de esta inmensa soledad. Ese es el Mencho argentino, Reicuajapa Checambá. Para ser Mencho de estancia hay que tener condición, valentía, brazos fuertes, audacia y vocación. Oficio que no se aprende en una escuela Taitá, te va enseñando la vida, tu propio cuero nomás. ¿Cómo no voy a brindarle el homenaje mejor a este criollo argentino que no reniega de su condición? Que si usted le preguntara, ¿dónde trabaja, señor?, con orgullo te contesta, yo soy Mencho de la Estrella, de Aguacerito, de la Unión. A ese Mencho de estancia que muchos quieren despreciar, no le llegas ni a la punta de los dedos Checambá, porque le sobra el orgullo, hombría y honestidad, porque le sobra coraje y le sobra dignidad, y porque es bien correntino, Reicuajapa Checambá. Es la hora 10, 2 minutos.